Sabes que solo tienes 72 horas cuando algún desastre natural te ha ocurrido. Solo 72 horas son las que necesitas para sobrevivir, para encontrar algún refugio, para que alguien te encuentre. No importa la cantidad de herramientas que tengas, trucos o cosas a tu alcance. Si no sabes utilizarlas, créeme, vas a pasar las peores 72 horas de tu vida. Así que, bienvenidos Survivors. Hoy les voy a mostrar no una mochila de 72 horas, sino un kit que te asegura, o por lo menos a mí me asegura, que en 72 horas estaré protegido y encontraré refugio. Vamos a verlo. ¿Qué vamos a encontrar en este kit de 72 horas? Por lo menos lo más básico, lo más primordial para estas 72 horas, mantenernos a salvo, mantenernos en vida. Muy simple, muy simple la bolsa, pero la bolsa lo que tiene es que es totalmente impermeable, completamente impermeable y bastante resistente. Esto es lona muy gruesa con sistema MOLLE para cargar más cosas. Queda perfecta para cargarla, ya les digo, con sistema MOLLE o para poderla abrochar en cualquier lado. Así que viene muy bien este tipo de bolsa. Y ya les muestro qué es lo que trae dentro. De primera, lo que nos vamos a encontrar en este kit tan simple como un silbato de supervivencia. Cualquier silbato nos sirve, pero este en particular me gusta porque marca la temperatura y trae su propia brújula, que es lo más interesante. Por supuesto funciona y viene muy práctico. Este es el primer artículo que siempre debes de cargar, siempre debes de cargar en cualquier kit, en tu mochila, debes de cargar siempre un silbato. Posterior a esto, en la primer bolsa, cargamos con nuestra pluma, este bolígrafo, así de simple como se ve. Tiene su propia escala para medir. Aquí mismo tiene su escala. Trae una pequeña regla. Esto que lo podemos utilizar fácilmente para limar. Y por supuesto, aquí trae su pluma, su punta. Y no podía faltar alguna herramienta dentro de él, que en este caso es un destornillador, una cabeza de destornillador plano y de cruz. Por eso me gustó tanto este boli. Por supuesto, para anotar, para tener en cuenta cualquier nota, nos va muy bien un boli. También traemos en el primer bolsillo, traemos nada más y nada menos que un recipiente para la recolección de agua. Estas bolsas son buenísimas, son económicas, de 16 onzas, aproximadamente medio litro de agua. Aquí podemos cargar y el líquido se mantiene muy bien, no se escapa, completamente aislado y viene muy bien. Así que si pueden hacerse de uno, háganlo. Vienen muy bien este tipo de bolsas, este tipo de recipientes. Vamos a dejarlo por acá. También cargamos dentro de estas primeras vistas, cargamos
unas mangas. Mangas, pero no son cualquier tipo de mangas. Estas mangas nos van a proteger para el sol y para la lluvia. Son muy distintas. El material con el que están fabricados te mantiene tanto aislado del frío como del calor. Estas son buenísimas. Yo las uso bastante en montaña y es por eso que decidí ponerlas aquí. Estas mangas, vaya, que funcionan bastante bien. Aquí le hice colgar esto, que es precisamente para colgar los guantes, para mantenerlos aquí los guantes, pero mis guantes ya tienen donde mantenerse, entonces simple, aquí. Bien, en el primer bolsillo es eso lo que encontramos. En el segundo bolsillo que vamos a encontrar, en el segundo bolsillo vamos a encontrar dos bridas que son bastante funcionales, bastante buenas. En cualquier ámbito o terreno podemos utilizarlas. Son bastantes funciones las que podemos hacer con esta herramienta, que parece magia todo lo que se puede hacer con ellas. Así que un par de bridas nos viene muy muy bien. ¿Qué más traemos? Una memoria USB para nuestros datos. Siempre hay que cargar nuestros datos. Siempre es primordial cargar nuestros datos dentro de, porque sería una forma en la que podemos imprimir o mandar a la nube nuestra información y que así nos puedan buscar más fácilmente. Cargamos también un pequeño kit, que en este kit, en esta pequeña bolsa, hemos introducido unas pequeñas pinzas para, ya sea tal vez depilarnos alguna espina que se nos haya clavado de más. Vienen muy bien. O para tomar algún objeto pequeño, funcionan. De igual forma traemos, que siempre es muy recomendable, yo nunca veo en kits de primeros auxilios o en la mochila de 72 horas, lo más crucial, créanme, un corta uñas que lo vemos tan sencillo, tan insignificante, pero bastante útil para muchas cosas. Podemos hasta llegar de hecho a pelar los cables, quitarles el plástico, separar algunas partes. Bastantes funciones tiene un simple corta uñas. Y por último, dentro de esta misma bolsa cargamos unas pequeñas tijeras que, sin más, plegables, pequeñas, económicas, que esto es lo que tratamos de hacer en este kit, que todos estos objetos, todas estas cositas salgan económicas, salgan baratas. Eso es lo que contiene. ¿Qué más traemos por acá? Por acá traemos papel aluminio, que por todos lados lo cargo, muy esencial. Esto ha de ser medio metro aproximadamente, para cocinar, para cubrirnos tal vez de agua, un sombrero tal vez, para cocinar, para hervir agua. Par de funciones extras que tiene el papel aluminio, muy eficaz, más que nada para cocinar. Para cocinar viene súper bien. Por supuesto, el inigualable. Siempre tenemos que tener en cuenta el fuego y cómo sacarlo, cómo hacerlo. No lleves pedernal, no lleves 2 palos, no lleves 2 rocas. Un encendedor te va a sacar de muchos líos. Cargamos también por acá adentro pequeño alicate, que este me gustó bastante porque es plegable. Miren, así, tal cual, pequeño alicate, y voilà.
funciones que ya todos conocemos, funciones que ya sabemos para qué son, ni más ni menos. Lo interesante es que carga este mismo alicate. Tiene una forma de sacarlo que trae un seguro. Aquí está. Una pequeña lima. Sin más, una pequeña lima. Un pequeño desarmador. Y de este lado cargamos un pequeño filo, punta, filo considerable, y también otro desarmador de cruz. Salen muy buenas estas y económicas. Un alicate también te va a ayudar en esos momentos donde tienes que quitar alguna tuerca, jalar algún cable, alguna conexión. Te va a venir muy bien. Y en esas 72 horas cruciales, mira que lo vas a agradecer bastante. Por supuesto no puede faltar. Vamos a tapar un poco la marca. Pero un filo. De estos filos. De guadaña. ¿Por qué de guadaña? Porque es más fácil rasgar ropa. Rasgar algún trapo. Alguna tela. Alguna fruta. Es más fácil rasgarla que cortarla. Un alicate te va a venir muy bien. Trae su clip. Entonces, una forma de traerla y te viene muy bien. Esto, por supuesto, siempre compren filos que traigan seguros. Filos que los pueden ayudar. No que se venzan. De estos que se venzan no les van a servir de nada. Que traigan seguro. Un filo. Por acá. Y creo que en el primer bolso sería esta parte. Esto es lo que les digo, que es completamente impermeable. Completamente impermeable. Estas bolsas impermeables deben de traer esto. Esta parte de más. Para cuando cierra, el agua no puede introducirse. No puede entrar. Esto es lo que vemos en el primer bolsillo. ¿Qué vamos a encontrar en el segundo bolsillo? Pues los imperdibles Kleenex. Muy necesarios, muy efectivos en cualquier situación. Kleenex. Forzosamente. Si no tienes Kleenex, papel higiénico. Pero en este caso quise verlo poner de esta manera. Kleenex. Necesario que lo uses. ¿Qué más traemos aquí? Alcohol de este desinfectante. Un poco de él. Nos va a caer súper. Recuerden que para esos momentos que no tenemos agua, jabón, por lo menos nos va a ayudar bastante. También traemos la parte de la higiene. Un poco de shampoo, crema y jabón. Esto por parte de limpieza, de higiene, nos va a venir muy bien. Y por último, pero no así, la parte de alimentación. Miren, ¿qué carga este bolsillo? Son 72 horas. Necesitamos proteína en polvo. Cargamos agua, proteína, ya la hicimos. Suero para hidratarnos. Así que lo cargamos. Una bolsa de té para esos momentos de relajación. Un poco de este sustituto de azúcar. Sustituto de azúcar buenísimo. Y por último, sal. ¿Para qué la sal? De igual forma, cuando se nos termina el suero, podemos utilizar la sal. Es un hidratante de igual manera. Vienen estas pajitas. Son 2. Con eso es más que suficiente.
Estos son los artículos que puedes tú encontrar dentro de un kit para 72 horas. No es un kit EDC, es un kit para 72 horas, para esos momentos en los que tienes que salir deprisa de casa y no cuentas o no llegas a casa para tomar tu mochila de 72 horas. Es primordial tener un plan B. Y aquí te lo presento, el kit de 72 horas. Survivors, confeccionen el suyo, manténganse seguros, sobrevivan a toda costa. Algún desastre natural no avisa. Nos llega de improviso, las cosas llegan sin que nos avisen. Estar preparado nos va a dar un pie para estar listos ante cualquier situación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Comparte este contenido con alguien a quien le llegue a interesar, a quien llegue a estar interesado. Te lo voy a agradecer enormemente. Deja en la caja de comentarios qué te ha parecido este kit, qué es lo que le agregarías, qué es lo que quitarías de él. Gracias, Survivors. Estamos en línea. Cuídense. Sobrevivan. Sobrevivan. Vámonos.